¿Sabes cuando la vida parece transcurrir tan tranquila y organizada que tienes miedo de moverte? Así es. Fue en una tarde como esta, demasiado hermosa para ser real, cuando todo dio un vuelco en la ciudad más rica de Suiza. El sol golpeaba los edificios de Zúrich como si alguien hubiera embadurnado las ventanas con oro líquido. Y allí, dentro de un restaurante que parecía más bien una joya, estaba Adrian Keller, el tipo de hombre que camina como si el mundo fuera suyo. Todo elegante, todo lleno de sí mismo, con esa mirada de quien nació sabiendo mandar. Abrió una carpeta con contratos y sostuvo el bolígrafo como si firmara el destino de otras personas sin siquiera pestañear. Para él, era solo otro trato. Otro sí, fácil. Pero, ese día, el sí, casi le cuesta la vida entera. Recuerdo la escena como si estuviera sucediendo ahora. Detrás de él, pasando casi desapercibida, estaba Lina, la camarera. Tranquilo, educado, de esos que nadie se fija, pero que lo ve todo. Ella solo iba a servir el vino. Eso es todo. Pero todo lo que hizo falta fue un segundo. Un solo segundo. Sus ojos se toparon con el contrato. Y su rostro cambió. Cambió de una manera que no necesitaba decir nada para que entendiéramos que algo andaba mal allí. Adrian notó que ella miraba el papel, y con su manera grosera, volvió la cabeza y dijo, «¿Por qué eres tan entrometido?» Su respuesta, «Oh, Dios mío». Si hubiera sabido lo que iba a escuchar, no habría usado ese tono. Lina no retrocedió. No bajó la mirada. Y, en un susurro casi prohibido, tan discreto que parecía no existir, inclinó un poco su cuerpo y dijo, con esa calma que solo tiene quien sabe lo que hace, «Si firmas esto, estás entregando toda tu fortuna. Él no es quien crees». Listo. Fue esta frase la que cambió el mundo. Todo el salón se detuvo. El llamado inversor perdió la sonrisa. Las mesas quedaron en silencio como si alguien hubiera apagado la música del lugar. Y en un abrir y cerrar de ojos, el hombre se levantó y huyó por el pasillo antes de que alguien pudiera preguntarle algo. Lina permaneció allí, sosteniendo la bandeja, firme, sin temblar. Adrian estaba anonadado. Y ahí es cuando te digo, ¿cómo logró una camarera, una persona invisible en ese tipo de ambiente, detener una estafa millonaria con una sola frase? Y peor, ¿cómo hizo esto que Adrian viera algo que nunca había notado en toda su vida? Porque fue exactamente después de esa frase, ese silencio pesado, esa fuga repentina, que todo empezó. El silencio que se apoderó de la habitación parecía parte de la decoración, fina, elegante, calculada, como si las paredes, los candelabros y los vasos hubieran coincidido en que ese momento merecía mantenerse sin ningún ruido. El hombre que había intentado asestar el golpe ya había desaparecido por el pasillo, pero el rastro de su fuga aún vibraba en el aire, como un secreto apenas ahogado. Adrián permaneció sentado, inmóvil, con la carpeta abierta frente a él. La luz dorada del final de la tarde atravesó el enorme cristal del restaurante y tocó su rostro de una manera casi cruel, resaltando la tensión en los músculos de su mandíbula. El bolígrafo estaba allí, sobre el contrato, como si recordara en silencio lo cerca que había estado del desastre. Lina todavía sostenía la bandeja. No tembló, no apartó la mirada, no retrocedió. Había algo en esa postura, firme, discreta, comedida, que contrastaba completamente con el sencillo uniforme de camarera. El vestido negro, el delantal impecable, el cabello recogido detrás de la cabeza. Nada de eso decía quién era ella, pero su expresión lo decía todo. Cuando Adrian finalmente levantó la vista, la conmoción entre los dos fue como una grieta en el aire. «Esperar», dijo, en un tono bajo, casi áspero, no de arrogancia, sino de alguien que necesita entender lo que acaba de pasar. Lina se detuvo. La bandeja bajó unos milímetros, como si de repente hubiera caído sobre ella el peso de la escena. Su respiración corta reveló que, a pesar de su aparente calma, su corazón latía rápido. «¿Cómo?» Adrian tragó. «¿Cómo lo supiste?» La pregunta quedó flotando en el aire. Al fondo, un camarero fingía arreglar los cubiertos. Alguien jugueteaba con una servilleta.
Otro cliente se aclaraba la garganta. Pequeños ruidos que intentaban, inútilmente, competir con esa respuesta. Lina parpadeó lentamente, como si eligiera cada palabra con cuidado. He visto documentos como este antes. Nada más. Sin más explicaciones. Ningún intento de impresionar. Solo la verdad, contada con la sencillez de quien nunca necesitó exagerar nada. Pero esa frase, tan corta, cayó sobre Adrián con el peso de una revelación. No parecía una respuesta de ningún empleado, ni de alguien que vio algo por casualidad. Había precisión, certeza, memoria. Clara, la dueña del restaurante, se acercó con pasos silenciosos. Se detuvo junto a Lina y suavemente colocó su mano sobre su brazo. ¿Está todo bien aquí?, preguntó con voz suave pero firme, como quien protege sin ser visto. Lina asintió, pero Adrián siguió mirándola, como si intentara descifrar un código escondido en sus ojos. Afuera, ya empezaba a asomar Zurich. «Quédate a pasar la noche». Las vías del tranvía brillaban como líneas plateadas, reflejando el cielo que iba perdiendo sus colores. La ciudad tenía ese aire casi solemne, donde cada sombra parece cuidadosamente colocada. Y sin embargo, detrás del lujo siempre había algo que el dinero no mostraba. Algo que, en ese momento, Adrián sintió por primera vez. Vulnerabilidad. Se recostó en su silla, lentamente. Sus manos, tan acostumbradas a sostener el mundo, descansaban sobre su regazo como buscando estabilidad. Si hubiera firmado, murmuró como para sí mismo. Pero Lina escuchó. Lo habría perdido todo. Respondió tranquilamente, sin dramatismos, solo con la sinceridad de quien ha visto vidas convertirse en polvo por culpa de una firma. El aire se volvió más denso. Adrián cerró la carpeta con un movimiento lento. Luego volvió sus ojos hacia ella, en un gesto que no era de agradecimiento, sino de necesidad, como si recién en ese momento se hubiera dado cuenta de que, a pesar de todo el poder que portaba, alguien invisible lo había salvado. Lina respiró hondo. Cruzó la habitación en silencio, caminando con la ligereza de quien no quiere llamar la atención, pero lo hizo de todos modos. Los clientes la seguían con la mirada, muchos sin saber por qué. Tal vez fue la forma en que levantó la barbilla o ese discreto brillo en sus ojos. Algo en ella parecía fuera de lugar allí, como si llevara consigo un mundo que no pertenecía a ese espacio de mármol y plata. Cuando atravesó la puerta que separaba la sala de la cocina, Adrián sintió una sensación extraña, casi incómoda, que no quería que ella se fuera. Clara se acercó a él con una sonrisa educada. ¿Quieres algo más? La voz, normalmente firme, ahora tenía un ligero temblor, no de miedo, sino de respeto por lo que acababa de ver. Adrián pensó por un momento, pero se dio cuenta de que no sabía qué decir. El rey del control, el hombre que siempre tenía una respuesta preparada, ahora no la tenía. El restaurante volvió a respirar lentamente, recuperando su ritmo habitual. El sonido de los cubiertos reapareció. El susurro de las conversaciones volvió a llenar el aire, pero algo permaneció roto. Una línea invisible que se extendía entre dos mundos. El mundo de Adrián y el de Lina. Y aunque ninguno de los dos lo sabía, esa línea aún los acercaría el uno al otro de una manera que ningún contrato podría explicar. Cuando Lina desapareció por la puerta de la cocina, Adrián permaneció sentado unos segundos, como si la silla lo inmovilizara contra un suelo que, hasta hace unos minutos, parecía inquebrantable. Pero ahora todo parecía diferente. Hubo un sonido extraño dentro de él, algo entre culpa e incredulidad, que lo hizo exhalar lentamente. El maître d' se acercó con pasos casi inaudibles. «Señor Keller, ¿quiere usted?» Adrián levantó la mano, deteniendo cualquier intento de bondad. Su voz, normalmente aguda, salió ronca. «Trae mi factura, por favor». El hombre asintió levemente y se fue. En la mesa de al lado, dos mujeres susurraban, sin molestarse en ocultar su interés. Un hombre mayor se aclaró la garganta, fingiendo mirar el menú, pero lanzando miradas discretas al millonario que casi acababa de ser estafado. El escándalo fue demasiado pequeño para los titulares,
pero lo suficientemente grande como para alimentar el hambre silenciosa de quienes vivían a la sombra de la brillantez de otras personas. Cuando llegó la factura, Adrián los colocó en la bandeja sin siquiera comprobar el monto. Se levantó lentamente, se arregló la chaqueta y caminó hacia la salida. Los ojos de todos lo siguieron, pero ninguna de las miradas lo conmovió tanto como las de Lina momentos antes. El aire frío de la Bahnhofstrasse lo recibió con una fuerte ráfaga. Las luces de la calle se reflejaban en las aceras mojadas por la ligera llovizna, creando un brillo que parecía una pintura viviente. Pero Adrián no vio ninguna belleza. Caminó hacia el auto con pasos decididos, pero su opresión en el pecho delataba una inquietud que no estaba acostumbrado a sentir. Cuando subió al vehículo, se dejó hundirse en el asiento de cuero. Encendió el motor, pero no arrancó. El rostro de Lina volvió a él con una irritante claridad. La forma en que había hablado, la forma en que había afrontado el peligro sin pedir reconocimiento, la firmeza, el coraje, la insolencia silenciosa, todo eso lo desconcertó. Cogió el teléfono. Marcado. Müller, dijo apenas respondió el abogado. Necesito que revises un contrato de inmediato. El abogado respondió algo, pero Adrián interrumpió. No, no quiero delegar. Quiero verte hacer esto, ahora. Al otro lado de la línea, silencio. Müller comprendió la gravedad. Adrián colgó sin despedirse. El coche arrancó por la calle estrecha, avanzando por la ciudad iluminada. En la cocina del restaurante, Lina se apoyó en la encimera de acero inoxidable, intentando recuperar el aliento. Clara permaneció a su lado, mirándola con ojos atentos, como si intentara interpretar un código que solo ella podía leer. ¿Fue demasiado grosero?, preguntó Clara en voz baja. Lina cerró los ojos por un momento. La frase, ¿por qué eres tan entrometido?, todavía resuena en él cortante, frío, arrogante. Pero había algo detrás, una dureza que parecía haberse ido acumulando a lo largo de años, capa tras capa. No fue eso, respondió finalmente Lina. No me gusta involucrarme en los problemas de otras personas. Yo solo... No podía quedarme callado. Clara suspiró y se cruzó de brazos. Eres demasiado bueno para esto aquí. Lina abrió los ojos lentamente y miró a su amiga. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Ya me lo han dicho antes, pero la vida no siempre te da una opción. Antes de que Clara dijera algo más, el gerente entró corriendo. Lina, el señor Keller te pidió que fueras a la salida de servicio. Parece urgente. Lina sintió que se le encogía el estómago. El mundo de la riqueza tenía sus ritmos. Una solicitud urgente rara vez significaba algo trivial. Afuera, en el callejón lateral iluminado solo por una lámpara tenue, Adrián estaba apoyado contra el auto, con las manos en los bolsillos de su abrigo. La fría luz dibujó duras sombras en su rostro, revelando una expresión que Lina nunca hubiera imaginado ver en ese hombre: desorientación. Cuando ella se acercó, él levantó la cabeza. «Yo», comenzó Adrián, pero necesitaba respirar profundamente. «Te subestimé». La frase fue seca, dura, pero cierta. Parecía incómodo, como alguien que no estaba acostumbrado a disculparse ni siquiera entre líneas. Lina se mantuvo a una distancia segura. Solo hice lo que pensé que era correcto. Lo sé. Su voz bajó un tono. Y por eso necesito que vengas conmigo mañana. Lina frunció el ceño. ¿Mañana? Sí, para mi empresa. Dudó. Necesito que me ayudes a revisar documentos, contratos, cláusulas, cosas que... Apretó la mandíbula. Mis propios abogados pasaron por alto. La revelación cayó entre los dos como una piedra en el agua, creando ondas silenciosas. Lina respiró hondo. Señor Keller, no soy abogado. Lo sé. La respuesta llegó rápida, precisa. Pero viste algo que nadie más vio. Lina miró al suelo, sintiendo el peso de un pasado que él no conocía. Los años de estudio se interrumpieron. La vida que se había escapado entre tus dedos. La madre enferma. La responsabilidad. La caída. Adrián lo notó. No estoy ofreciendo caridad. Continuó, con un dejo de impaciencia en su voz. Ofrezco trabajo, y pago muy bien.
Lina levantó lentamente la cara. Sus miradas se encontraron de nuevo, y esta vez había algo más allí, algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Piénsalo. Adrián dio un paso atrás, abrió la puerta del auto y entró. Mañana, a las 9. Si no aparece, lo tomaré como un no. El auto arrancó sin despedirse, dejando solo el suave olor del aire caliente y el eco de una decisión que aún no existía, pero que ya pesaba. Esa noche, Lina caminó hasta la parada del autobús con pasos lentos. El viento frío le tocó la cara, pero apenas lo sintió. En su interior, una extraña confusión luchaba por ganar espacio. Miedo, orgullo, duda. Cuando llegó el autobús, subió y se sentó junto a la ventana. Las luces de la ciudad pasaron rápidamente, reflejándose en sus ojos como constelaciones rotas. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a un mareo, la posibilidad de un futuro que ella no conocía. Al otro lado de la ciudad, Adrian entró en el silencioso apartamento. El espacio era grande, moderno, impecable y frío, tan frío como se había obligado a ser durante años. Se quitó el abrigo, arrojó las llaves sobre el mostrador de mármol y se pasó la mano por la cara. El silencio era asfixiante, y sin embargo, era el único compañero que conocía. Caminó hasta la ventana de cristal, observando el lago que reflejaba las luces de la noche. Se preguntó, por primera vez en mucho tiempo, en qué momento de su vida había dejado de ver lo obvio. ¿Y por qué una camarera, con mirada atenta y palabras precisas, se lo había hecho ver? Una extraña opresión se apoderó de su pecho. No fue miedo, sin irritación. Era algo que no podía nombrar. Pero, en el silencio de la noche, pareció crecer. Y así, sin que ninguno de los dos lo quisiera, se trazó el primer conflicto. Un golpe evitado, una arrogancia rota, una invitación inesperada, y una línea invisible que une dos vidas que nunca deberían haberse cruzado. Esta línea aún los llevaría a ambos a lugares que ninguno de los dos imaginaba estar. Pero por ahora solo quedaba una pregunta flotando en el aire. ¿Lina aparecería a las 9? El reloj de la recepción marcaba las 8:52 cuando Lina entró en el vestíbulo de cristal del Keller Financial Group. El aire del interior olía a precisión, madera pulida, café caro, el discreto aroma de los ejecutivos que parecían salidos de marcos brillantes. Los tacones, los trajes oscuros, el movimiento coreografiado de las empleadas. Todo confluía en un ritmo que hacía tiempo que no formaba parte de su mundo. Lina caminaba lentamente, como quien pisa un terreno donde no sabe si podrá quedarse. La recepcionista levantó la vista, ojos entrenados para identificar poder, pedigrí, apellidos importantes. Entonces, cuando vio a Lina, le tomó unos segundos procesarlo. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte?» «Adrian Keller me pidió que viniera», respondió Lina con calma. La mujer arqueó una ceja, demasiado sorprendida para ocultarlo. «¿Señor Keller?» Preguntado, «¿Tú?» Lina se limitó a asentir. La recepcionista se tragó una duda. Escribí algo. Se detuvo. Empezó a escribir de nuevo, como si su mente estuviera luchando contra el teclado. Finalmente, respiró hondo. «Un momento, por favor». Ella hizo una llamada. Susurró palabras cortas y rápidas, como alguien que tiene miedo de decir demasiado. Y luego colgó. «Está esperando», dijo simplemente señalando el ascensor privado. Las puertas se abrieron frente a Lina con una ligera bocanada de aire helado. El piso superior tenía ventanas tan grandes que parecían enmarcar Zúrich como un cuadro viviente. El lago brillaba con la pálida luz de la mañana y los edificios de las colinas tenían ese aire perfecto que parecía casi cruelmente ordenado. Adrian estaba de espaldas, mirando la ciudad. No se dio vuelta inmediatamente cuando llegó Lina. Simplemente permaneció allí, inmóvil, como si estuviera midiendo su propia respiración. «Tú viniste», dijo finalmente, sin volver la cara. Dijo que lo pensaría. Respondió Lina acercándose lentamente. Y pensó. Completó Adrian, volviéndose finalmente hacia ella. Pero vino de todos modos. Parecía diferente esa mañana.
No hubo arrogancia. No había ninguna actitud de quien lo domina todo. Solo había cansancio. Un viejo cansancio, bien cuidado, cubierto por capas de riqueza y silencio. Adrian deslizó una carpeta sobre la mesa de cristal. «Estos son contratos importantes», dijo, como si fuera un día más de trabajo. «Quiero que lo leas. Todos». Lina tomó el primer documento. Las letras saltaban de la página con la fría precisión de cláusulas que ella conocía demasiado bien. El silencio entre los dos era cómodo, casi íntimo, como si ambos entendieran que demasiadas palabras se interpondrían en su camino. Pero entonces la puerta se abrió abruptamente. Entró Müller. El abogado, hombre alto, postura rígida, expresión dura, miró a Lina como si estuviera enfrentando un grave error. «Señor Keller, necesito hablar con usted. En privado», dijo, dándole a Lina una mirada que no ocultaba su disgusto. Adrián se cruzó de brazos. «Lo que tengas que decir, dilo aquí». Müller frunció el ceño. «Prefiero en privado». «No lo soy», respondió Adrián. «Ella se queda». El abogado dejó escapar un profundo suspiro de resignación. «Muy bien». Colocó una carpeta sobre la mesa con firmeza. Descubrimos que el inversor italiano no actuaba solo. Lina levantó la cara. Adrián la miró por un momento. Una mirada rápida pero atenta. «¿Cómo esto?», preguntó. Müller abrió la carpeta. Fotos, documentos, archivos. Hay dos nombres más involucrados. Uno de ellos, alguien que conoce muy bien sus contratos y sus vulnerabilidades. Pasó las páginas lentamente. Alguien que tuvo acceso a sus archivos internos. Adrián se inclinó hacia adelante. «¿Estás diciendo que hay un traidor dentro de mi empresa?» «Sí», respondió Müller con frialdad. «Y es alguien cercano». El aire de la oficina pareció perder temperatura. Lina permaneció callada, pero sintió el peso de aquella revelación en su piel. Pero Müller no había terminado. «Y hay otra cosa». Colocó un documento frente a Adrián. «Este informe muestra algo curioso. Alguien ha estado accediendo a sus archivos legales confidenciales fuera del horario comercial. Y no solo eso, parece conocer el sistema mejor que sus analistas». Adrián hojeó los papeles cada vez más tenso. «¿OMS?» Müller dudó un segundo. Un solo segundo. Pero fue suficiente para que Lina se diera cuenta de que algo andaba mal. «Todavía estamos investigando», dijo finalmente el abogado. «Pero mientras tanto», él la miró. «Te recomiendo que tengas cuidado con quién dejas entrar». Las palabras, aunque dirigidas al jefe, fueron un claro golpe para Lina. Adrián apartó la mirada de ella. Y fue en ese segundo que algo inesperado sucedió en su interior. ¿Una duda? No. Algo más profundo, más raro. Él le creyó. Y eso le irritó, porque no tenía sentido. Müller recogió las carpetas, pero dejó una sobre la mesa a propósito. Fue un desafío silencioso. Vea si ella puede manejar esto. Lina puso su mano sobre el papel. El toque delicado contrastaba con la firmeza de los ojos. Adrián lo notó. Müller también. Cuando el abogado se fue, el silencio que se hizo no fue el mismo de antes. Tenía peso, tenía aristas. «No le agradó», dijo Lina, sin levantar la vista. «No le agrada a nadie que no pueda controlar», respondió Adrián, secamente. Ella levantó la vista lentamente. «¿Y tú?», preguntó. «¿Te gusta controlar a todos?». La pregunta fue sencilla, sin provocación, pero golpeó a Adrián como un puñetazo. Desvió la mirada, caminando hacia la ventana, tratando de captar el aire que esa pregunta le había quitado sin previo aviso. «Me gusta la seguridad», respondió, después unos segundos. «Y la seguridad requiere control». Lina dio un paso más cerca. «A veces requiere confianza». La palabra quedó atrapada entre los dos. Adrián respiró hondo. «La confianza es lo más caro que existe». Se dio la vuelta. «¿Y yo? No suelo regalarlo fácilmente». Lina sostuvo el documento con ambas manos. «Entonces, comencemos con los contratos». Lo dijo como quien pone orden en un corazón desorganizado. Adrián la miró durante unos segundos. La forma en que ella se posicionó, cómo sujetaba las páginas, cómo sus ojos recorrían cada línea con atención casi quirúrgica. Y fue allí, en ese momento de silencio,
que tomó forma el primer giro, porque Lina no solo encontró inconsistencias, encontró algo que nadie había notado. Adrian lentamente levantó la cara. Esto no es solo una estafa, esto es personal. Se acercó demasiado rápido. ¿Cómo esto? Lina le dio la vuelta al documento, mostrando una discreta inicial en la esquina inferior. Este símbolo lo he visto antes. ¿Dónde? Insistió Adrián. Lina respiró hondo, luchando contra algo dentro de ella que no quería salir. Era el mismo símbolo en los papeles que... Su voz se apagó por un segundo. Arruinó la empresa de mi familia. El suelo, antes tan firme, parecía moverse bajo sus pies. Adrian sintió que el mundo se estrechaba. Lina bajó los ojos. Misma firma, la misma persona. La revelación atravesó el espacio como un viento penetrante. Y por primera vez, Adrian comprendió algo terrible. Él y Lina no estaban vinculados por casualidad. Fueron atrapados por el mismo enemigo. Y eso cambió todo. La oficina parecía más pequeña después de la revelación. Las paredes de cristal, anchas y brillantes, ya no daban sensación de espacio. Se convertían en un espejo incómodo, donde cada reflejo devolvía preguntas que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. Adrian caminó hacia la mesa como un hombre cruzando un campo minado. Cada paso era pesado, controlado, como si intentara evitar que algo dentro de él se desmoronara. Lina permaneció inmóvil, sosteniendo el documento con la firma que años antes había destruido a su familia. El papel tembló, aunque sus manos no manifestaron el temblor. ¿Quién te hizo esto?, preguntó Adrian, su voz demasiado baja para alguien que siempre hablaba por encima de todos. Lina tardó un poco en responder. El silencio era casi una barrera que necesitaba cruzar. Un socio de mi padre, dijo finalmente. Alguien en quien confiaba. Alguien que prometió ayudarlo cuando las cosas se pusieran difíciles. Y en cambio se lo llevó todo. Adrian se acercó lentamente, como si cualquier palabra pudiera desgarrar algo delicado. ¿El nombre?, preguntó, mirándola con una intensidad que pareció cortar el aire. Ella dudó. Luego le dio la vuelta al documento para poder ver nuevamente el símbolo. Pequeño, discreto, casi insolente. Hermann Voss. La pronunciación era pesada, como si supiera a óxido. El nombre flotaba entre ellos como una sombra. Adrian puso rígido los hombros. Se pasó la mano por el pelo, le dio la espalda y caminó hacia la ventana. Un movimiento rápido, casi violento. El cristal reflejaba su rostro marcado por una rara mezcla. Conmoción, ira, comprensión. El tuyo es... Se detuvo, entrecerrando los ojos, como si intentara reorganizar viejos recuerdos. Fue consultor del holding cuando mi padre aún vivía. Salió poco antes de que yo asumiera el mando. Siempre supe que no servía para nada, pero nunca lo imaginé. Lina bajó la mirada. Él fue quien creó las cláusulas, quien escondió los huecos, quien enseñó a otros a hacer lo mismo. La ruina de mi familia no fue un error. Fue cuidadosamente planeado. Adrián se volvió hacia ella. Sus ojos se oscurecieron, no por la crueldad, sino por el dolor de reconocer su propia vulnerabilidad. Está tratando de destruirme ahora, dijo Adrian, su voz más firme. Y es por eso que usó a alguien encubierto adentro. Los dos permanecieron allí, frente a frente, como si cada secreto revelado abriera otro abismo. Pero entonces algo cambió. Lina dio un paso atrás. Respiró hondo. Colocó el documento en su maletín con movimientos lentos, casi ceremoniales. Esto no se trata solo de ti, Adrian, dijo con una tranquilidad que ocultaba un huracán. Y ya no se trata de mí tampoco. Ahora es algo más grande que nosotros dos. Él la miró durante largos segundos. Había admiración en sus ojos. Y miedo. Miedo a necesitar demasiado a alguien. Miedo a confiar. Miedo a perder. Lina comenzó, en un tono que no parecía el suyo. Si quieres irte, lo entiendo. Ella levantó lentamente la cara. Sus ojos tenían una fuerza que desmantelaba cualquier defensa. No vine aquí para escapar. La declaración cayó como una piedra sólida sobre terreno inestable, y algo dentro de Adrian cedió. No una ruptura, sino una apertura.
Respiró hondo y recuperó una determinación que parecía haber estado enterrada bajo años de cinismo. «Entonces hagámoslo de la manera correcta», dijo acercándose a la mesa. «Sin ocultar nada, sin delegar, sin confiar en nadie. Está mal». Lina se movió hasta estar a su lado. Por un instante, sus manos casi se tocaron. No se tocaron, pero eso fue más que suficiente para encender algo que ninguno de los dos pretendía nombrar. Comenzaron a revisar los documentos, por páginas, cláusula por cláusula. El tiempo ha perdido consistencia. El reloj marcaba, pero dentro de la oficina parecía no haber día ni noche. Solo ese espacio suspendido, donde dos historias distintas comenzaban a entrelazarse sin pedir permiso. Adrián leyó. Lina señaló. Lo anotó. Ella corrigió. Y ambos respiraron al mismo ritmo, como si, sin darse cuenta, se hubieran adaptado el uno al otro. Solo a primera hora de la tarde cayó el primer trozo grande. «Aquí», dijo Lina apoyando su dedo en una cláusula casi invisible. «Este término se repite en todos los contratos que se han revisado en los últimos meses. Es el mismo vacío legal, el mismo que arruinó a mi familia». Adrián se inclinó, su rostro demasiado cerca del de ella, pero ninguno de los dos retrocedió. «Esa es la prueba», murmuró. «No es solo sospecha, es una prueba concreta». Sus respiraciones se encontraron por un segundo. Luego se separó. «Adrián», comenzó Lina vacilante, «¿no estás preparado para lo que esto podría significar?» Él miró hacia arriba. «¿Listo?» Una sombra irónica cruzó su expresión. «Lina, toda mi vida se basó en contratos perfectos. Si descubro que la mitad de ellos fueron saboteados, entonces tal vez deba aceptar que nada en lo que creía era sólido». Ella miró su rostro. No el del conocido millonario, no el del heredero arrogante, sino el del hombre bajo la superficie, el que poca gente había visto. «Necesitas aliados», dijo suavemente. Él se rió, una risa sin humor. «No tengo aliados». Lina sostuvo el documento con fuerza. Respiró hondo. «Entonces tal vez sea hora de tener uno». Adrián la miró, y en ese instante algo realmente cambió. Su mirada perdió sus defensas, perdió sus capas, perdió todo lo que siempre la protegió del mundo. Vio algo en ella que no tenía nombre, todavía no, pero que era demasiado real para ignorarlo. El silencio entre ellos era tan intenso que parecía vibrar, pero antes de que se pudiera decir la verdad, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Müller entró pálido, nervioso, con el móvil en la mano. «Señor Keller», tartamudeó. «La prensa, ellos recibieron una denuncia anónima. Se dice que su empresa está involucrada en un escándalo legal internacional». Adrián cerró los ojos por un segundo, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Voz se estaba moviendo. Y rápido. «Quieren una declaración inmediata», añadió Müller. Lina dio un paso adelante. «No lo des», dijo con firmeza. «Si reaccionas ahora, darán forma a tu historia antes de que puedas probar la verdad». Müller la miró indignado. «¿Y quién es usted para aconsejar al señor Keller?» Adrián se volvió hacia el abogado con una calma cortante. «Ella es la única persona en esta sala que no quiere nada a cambio». Un silencio denso cayó sobre todos. Lina respiró hondo y habló en voz baja pero firme. «Adrián, la primera batalla acaba de comenzar». Se enfrentó por primera vez a que su propia vida se desmoronara sin huir de ella. Y luego respondió. «Entonces pelea conmigo». Fue la primera decisión real que tomé en años. Y también los más peligrosos. El final de la tarde llegó más rápido de lo que los dos pensaban. Las sombras crecieron a través de las paredes de cristal, oscureciendo los muebles, tapando el brillo de los documentos esparcidos sobre la mesa. La oficina, antes incandescente de tensión, ahora parecía suspendida en una penumbra suave, casi perezosa, un silencio que no significaba paz, sino pausa. Lina permaneció de pie junto a Adrián, mirando los papeles, pero había algo diferente en su forma de respirar. No fue cansancio, fue una premonición, de esas que llegan sin previo aviso, como una brisa fría que atraviesa una habitación cerrada. Adrián había pasado gran parte de la tarde hablando por teléfono, asesorando a directores,
calmando a los accionistas y silenciando rumores. Su postura, incluso exhausta, era firme, pero había algo en sus ojos, una inquietud que no podía disolverse con estrategias. Cuando colgó la última llamada, dejó su celular sobre la mesa con mano pesada. Sintieron el golpe, dijo en voz baja, casi ronca. Lina asintió lentamente. Y ellos contraatacarán. Él la miró. La confirmación, dicha con esa calma confiada, hizo que un peso se extendiera por su pecho. Lo sé, murmuró Adrian mirando las luces de la ciudad que ya parpadeaban afuera. Pero no puedo dejar de pensar en lo que me dijiste, sobre tu familia, sobre vos, sobre todo esto. Lina apartó la mirada, como si fuera más fácil mirar el cristal de la ventana que el hombre que tenía delante. Lo que me hicieron ya no importa, dijo suavemente. Lo que importa es lo que intentan hacerte ahora. Adrián dio un paso más cerca. No es suficiente para separarse distancias entre ellos, ya no eran tan claras. Sí, importa, respondió con voz más firme. Todo lo que te hicieron, ahora es parte de esto. Está todo conectado. ¿No te das cuenta? Lina respiró hondo. La ciudad parecía latir al otro lado del cristal, reflejada en sus ojos como un mapa de luces rotas. A veces es más fácil sobrevivir cuando pretendemos que el pasado no existe, dijo ella. No quiero fingir, completó Adrián. Lina levantó lentamente la cara. No hubo drama, no hubo idealización, solo dos verdades enfrentadas, tratando de entenderse. Pero el momento fue interrumpido por un sonido discreto, la señal del ascensor privado. Adrián se dio la vuelta. Las puertas se abrieron lentamente, revelando a Müller. El abogado parecía más comedido, más pálido, como si el día le hubiera quitado la certeza. Señor Keller, comenzó, con un inusual tono de vacilación. La prensa está reunida en la entrada principal. Hay cámaras, reporteros, transmisores. Están esperando tu aparición. Adrián entrecerró los ojos. ¿Quién dijo que hablaría? Creen que así será, respondió Müller, sosteniendo una carpeta. Y alguien filtró que tienes un consultor legal no identificado. Aquí. Lina sintió que su cuerpo se ponía rígido. Adrián también. Dicen que trajiste a un extraño para revisar documentos confidenciales en secreto, añadió Müller. Esto añadió aún más leña al fuego. Fue una acusación y una trampa. Adrián respiró hondo y caminó hacia la mesa. Recogió su chaqueta y se la puso con movimientos precisos. Los movimientos de alguien que se prepara para caminar en medio de una tormenta, sabiendo que se va a mojar, pero negándose a dar marcha atrás. Que esperen, dijo con firmeza. No voy a hacer ninguna declaración. Müller quiso protestar. Pero, señor, el silencio puede... Adrián levantó la mano. Cortó la frase desde la raíz. El silencio es todo lo que tengo, dijo. Luego se volvió hacia Lina. La forma en que la miró no contenía ningún pedido ni orden. Era una rara combinación de confianza y vulnerabilidad, extraña incluso para él. Ven conmigo, dijo simplemente. Ella vaciló, no por miedo, sino por el peso del gesto. Estar a su lado en ese momento fue más que colaboración. Fue exposición. Estaba caminando hacia el fuego. Pero Lina ya conocía el fuego. Ella caminó. En el vestíbulo de la planta baja, el reflejo de las luces de las cámaras invadió el cristal principal. Los periodistas se agolparon alrededor, algunos gritando preguntas, otros lanzando micrófonos al aire, como si intentaran captar no solo una frase sino la sangre misma de un escándalo. Adrián y Lina observaron la escena desde lo alto de las escaleras internas. Aún no los habían visto. Los guardias de seguridad mantenían una barrera, pero el caos estaba ahí, palpitante, vivo, hambriento. Lina sintió que su corazón se aceleraba. No para ti, para él. Adrián lo notó. Si quieres volver, dijo en voz baja, sin apartar la vista de la puerta. Lo entiendo. Lina miró a las cámaras. Entonces, para él. Y luego, no voy a ninguna parte. La respuesta no fue dramática. Fue sencillo. Y era verdad. Adrián respiró como si recuperara una parte de sí mismo que no sabía que había perdido. Bajó el primer escalón. Lina, la de al lado.
Fue en ese momento, en el tenso silencio entre una respiración y otra, que notó algo, un detalle que nadie más vería, pero que para ella era tan claro como una bombilla en una habitación oscura, una sombra moviéndose en un rincón del vestíbulo. Alguien observando, pero no filmando. Un rostro casi borrado por la multitud. Ella le tocó el brazo, discretamente. Adrián. Ahí, en el fondo. Siguió la dirección de su mirada. Y lo vio. No toda la cara. No confirmación. Pero basta. La figura se retiró a la puerta después de darse cuenta de que la habían notado. Él no se escapó. Simplemente desapareció en la conmoción, como alguien que marca territorio antes de atacar de nuevo. Lina susurró. Él está aquí. El aliento de Adrián quedó atrapado en el aire. No por la prensa, no por contratos, no por el escándalo, sino porque, por primera vez, la amenaza tenía cuerpo, tenía sombra, tenía ojos. Hermann Voss estaba allí, en el edificio, a primera hora de la tarde, escondido entre los periodistas, como un depredador que disfruta observando el caos que creó. Adrián sintió que se le erizaba la piel. Lina también. Las cámaras seguían parpadeando. Los micrófonos seguían esperando. El mundo exterior gritó. Pero dentro de ellos, algo se volvió claro como el borde de un cristal roto. Ese no fue el final. Fue solo el primer movimiento. Adrián dio el siguiente paso escaleras arriba. Lina lo acompañó. Los destellos explotaron con luz. Y, por encima del ruido, por encima de las preguntas, por encima del tumulto, solo quedaba una certeza. La guerra había comenzado. Y ninguno de los dos saldría de la misma manera como entraron. La noche se apoderó de Zúrich con una calma que no correspondía a lo que estaba a punto de suceder. Las luces se reflejaban en el lago como estrellas caídas, y el viento frío cruzaba las calles silenciosas arrastrando coches, ocultando secretos que solo la ciudad parecía capaz de guardar. En lo alto del edificio de espejos, la oficina de Adrián permaneció iluminada mucho después de que todos se hubieran ido. Los papeles todavía estaban extendidos sobre la mesa. La carpeta con el símbolo de Voss descansaba en un rincón, un discreto recordatorio de que no había nada terminado. Lina se quedó allí, cerca de la ventana, observando el reflejo de su propia silueta mezclado con las luces de la ciudad. Era extraño verse así, en un lugar al que nunca imaginó regresar después del pasado que la destrozó. Y sin embargo, allí estaba ella, de pie. Respiración, lucha. Adrián se acercó lentamente, sosteniendo 2 tazas de café. Colocó uno a su lado, sin decir nada. El silencio entre ellos ya no era pesado. Fue una tregua frágil pero real. Apoyó las manos en la barandilla de cristal, mirando la misma ciudad que ella. «¿Sabes?», dijo, con una sinceridad que parecía nueva. «Llevo años creyendo que quien se acerca demasiado siempre acaba quitándome algo. Una parte, una pieza, una fracción de control». Lina siguió mirando las luces. Continuó. «Pero hoy, por primera vez, no siento que me haya perdido nada». El viento soplaba con fuerza contra el cristal, como si la ciudad reaccionara ante esa confesión. Lina volvió la cara lentamente. Había cansancio en sus ojos, pero también había vida, una vida que parecía resurgir. «No se trata de perder», dijo suavemente. «Se trata de hacer espacio». Él la miró como si esa frase tuviera el peso suficiente para abrir grietas donde antes había paredes. Y por un segundo, la dureza de su rostro desapareció. «No pararás», Adrián murmuró. «Y eso ambos lo sabemos». Lina asintió. «Lo sé, pero también sé que esta vez no espera que tengas a nadie a tu lado». Esa frase fue más que una observación. Fue un compromiso silencioso. Adrián sostuvo la taza. Tomó un sorbo. Respiró hondo. Abajo, el reflejo del puente iluminado cruzaba el agua como un sendero luminoso. «Vamos tras él», dijo con firmeza. «No importa dónde estés. No importa cuánto tiempo lleve». Lina se colocó a su lado, con los ojos fijos en la ciudad que se extendía, fría y hermosa, como un tablero demasiado complicado para los aficionados. «Y vayamos juntos», completó. Los dos permanecieron allí,
uno al lado del otro, mientras la ciudad respiraba luces lejanas. No había garantías. No hubo promesas fáciles. Solo existía la certeza de que el destino, con toda su extrañeza, había decidido cruzar sus vidas en un punto en el que nadie estaría preparado. Pero así comenzaron las historias más profundas. Y eso, por todo lo que ya se había dicho, hecho y revelado, estaba lejos de llegar a su fin. Muy lejos. Si esta historia te conmovió, si te tocó el corazón de alguna manera, no te vayas sin dejar tu me gusta. Esto me ayuda a seguir creando historias profundas, emocionales y llenas de giros, tal como a ti te gustan. Y si queréis seguir lo que pasará con Adrián y Lina, suscríbete al canal, porque la siguiente parte ya está en redacción, y os puedo asegurar, lo que nos espera es aún más intenso. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.